Imagínate esto. Eres un padre de familia que regresa a casa después del trabajo, traes la cena y unas medicinas para tu familia, abres la puerta, llamas a tu esposa y lo único que te responde es un absoluto silencio. Minutos después, la encuentras tirada en el patio trasero, gravemente herida tras haberse lanzado por una ventana. En pánico, corres al sótano buscando a tus hijos y descubres lo impensable. Tus 3 pequeños están sin vida. Hoy vamos a hablar de uno de los casos más devastadores y complejos de la historia reciente de Estados Unidos, el caso de Lindsay Clancy. Y mientras el juicio entra en su etapa más decisiva, ahora, a finales de agosto de 2026, por primera vez, estamos escuchando las 2 versiones de esta tragedia en la corte. Hay algo que hace este caso especialmente desconcertante. Minutos antes de la tragedia, los dispositivos de Lindsay registraron parte de sus movimientos y actividad. Hoy, en pleno juicio, 2 narrativas distintas intentan explicar esos minutos y un polémico historial de búsquedas en internet. Y aquí aparece una de las preguntas más difíciles del caso. Si Lindsay estaba realmente psicótica, ¿cómo podía seguir buscando información, mandar mensajes, pedir comida y organizar la salida de Patrick? Todo ocurrió el 24 de enero del 2023, en Duxbury, Massachusetts. Lindsay Clancy era una enfermera de 36 años especializada en trabajo de parto. Ese día, a simple vista, parecía un día rutinario. Por la tarde temprano, Lindsay llevó a su hija mayor, Cora, de 5 años, al pediatra y luego jugó con sus 3 hijos a construir un muñeco de nieve en el patio de atrás. Intercambió mensajes de texto con su esposo, Patrick Clancy. Hablaron sobre pedir comida para llevar del restaurante local Free Pea y ella le comentó que el bebé, de 8 meses, había dormido solo una siesta corta. Para entender lo que pasó después, es mejor que entremos directamente al juicio, porque es aquí donde las versiones de la fiscalía y de la defensa se dividen. Para las fiscales Jennifer Sprague y Shannon Buckingham, estos detalles cotidianos son fundamentales. Según su versión, demuestran que Lindsay estaba conectada con la realidad y no mostraba una psicosis obvia. Poco después, Lindsay le pidió a Patrick que saliera de casa para recoger la cena y pasar por una farmacia a comprar Miralax, un laxante para niños. La fiscalía sostiene que ese encargo no fue una casualidad, sino el momento que Lindsay necesitaba para quedarse sola con los niños en casa. Fueron 55 minutos que Patrick tuvo fuera de casa, pero 38 de actividad inusual en el Apple Watch de Lindsay. Gracias a la tecnología y a expertos forenses digitales como Ian Whiffin, el tribunal pudo reconstruir esa tarde a través del iPhone y el Apple Watch de Lindsay. Para entender lo que ocurrió esa tarde, hay que sincronizar 2 relojes: el recorrido de Patrick fuera de casa y el rastro digital que Lindsay dejó dentro. A las 5:15 de la tarde, Patrick se sube al coche para ir a la farmacia y recoger la cena. Sería una ausencia total de 55 minutos. Mientras tanto, en la casa, los sensores del iPhone y el Apple Watch de Lindsay registran movimientos constantes por las escaleras. A las 5:23, su reloj marca un último pulso de 57 latidos por minuto y deja de emitir datos biométricos. 10 minutos después, a las 5:33, Patrick llega a la farmacia CVS, no encuentra la medicina exacta y la llama. A las 5:34, hablan apenas 14 segundos. Ella, con una voz extrañamente calmada, le da instrucciones. Él sí que es verdad que la nota rara, pero no para alarmarse. A las 5:38, el teléfono de Lindsay detecta un último movimiento en las escaleras y, a partir de ese segundo, los dispositivos quedan en silencio absoluto. Cuando Patrick regresa a las 6:09 minutos, con la comida caliente, encuentra la casa vacía. A las 6:11, la llamada al 911 registra sus gritos al descubrir la escena en el sótano. La llamada al 911 que hizo Patrick al regresar fue reproducida en la corte y dura 7 minutos. Encontró a Lindsay en el patio, en shock hemorrágico al saltar del 2.º piso, con cortes en las muñecas y fracturas graves en la columna cervical y torácica que la dejaron paralizada de la cintura para abajo. Pero cuando Patrick bajó al sótano, encontró una escena todavía más devastadora. La grabación capturó sus gritos y aullidos de dolor al encontrar a Cora Dawson, de 3 años, que no lo habíamos mencionado todavía, y Callan inconscientes. Habían sido estrangulados con bandas de ejercicio de resistencia. En su histeria, Patrick le gritó al operador: No, ¡oh no! ¡Despierta! ¡Despierta! ¿Por qué grita? ¡Dios mío! ¿Hola? ¿Qué está pasando? ¡En el sótano! ¡En el sótano! ¡Oh, Dios mío! ¿Hola? ¡Ah! ¿Hola? ¡Ya mató a los putos niños! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! Cora y Dawson fallecieron ese día, mientras que el bebé, Callan, sobrevivió 3 días en el hospital antes de fallecer.
Hay algo que me sorprende y creo que no debemos dejar pasar, y es la última medida de pulso del reloj, 57 pulsaciones a las 5:23. Normalmente la miden cada 10 minutos, es decir, ella no se quitó el reloj para cortarse las muñecas en medio de la locura, que sería lo normal, sino que probablemente se lo quitó antes de comenzar todo, si no tendríamos más medidas posteriores. Aquí hay un punto legal muy importante. La defensa no discute que Lindsay cometió los actos que causó la muerte de los niños. La disputa de este juicio es si ella puede ser considerada legalmente responsable por ello. Es decir, la propia defensa aceptó el crimen, pero no la responsabilidad. Por lo visto en el juicio, su abogado es bastante bueno. Si hubiera encontrado una vía de escape o alguna forma de esquivar la culpa material, creo que lo hubiera intentado. Sin embargo, no lo hizo, a pesar de que no tenía mucho que perder. Ella confesó. En el juicio, a grandes rasgos, lo que se discute es si ella pasará el resto de su vida en una cárcel o en un hospital psiquiátrico. Del psiquiátrico, en teoría, podría salir algún día, pero si se comprueban los problemas mentales sumados al trauma que tendría al ser consciente algún día de lo que hizo, si es que se recupera, el escenario es muy difícil. Para la fiscalía, algunas respuestas sobre lo que pasaba por la mente de Lindsay estaban en algo mucho más cotidiano, su historial en internet. Lindsay por la tarde había buscado Miralax para niños y farmacia CVS. Para la fiscalía esto evidencia que planeaba una excusa creíble para sacar a su esposo de la casa. La defensa, sin embargo, responde que es solo una madre intentando tratar el estreñimiento de sus hijos. Y aquí tenemos la primera duda que saltó en TikTok. ¿Qué hace una enfermera buscando medicamentos en Google que ya debería conocer? Es fácil responder. Buscaba disponibilidad en la farmacia o tal vez no conocía esa presentación en específico. En este punto creo que ella sí que quería aliviar el estreñimiento de su hijo. Le podría haber pedido cualquier otra medicina random a su esposo sabiendo que igual el plan final era que él saliera y la encontrara muerta a su regreso. Sin embargo, recordemos que aquí lo que se investiga no es la coherencia de los hechos ni la culpabilidad. Ella ha confesado. Lo que se busca probar es el grado de conciencia. Un grado de conciencia que es posible, pero atípico, para alguien que asegura estar sufriendo un ataque psicótico y delirios. En las búsquedas de Lindsay también se han encontrado otras cosas, como Wellbutrin y ketamina para ideación autolítica. El Estado sostiene que buscaba alternativas psiquiátricas mostrando capacidad de evaluar opciones, mientras que la defensa asegura que esto prueba que padecía ideación autolítica activa. Es decir, ella tenía ideas suicidas incluso fuera del estado de psicosis y delirios que decía tener al momento de lo sucedido. También había buscado síntomas de psicosis postparto. La fiscalía afirma que investigaba la enfermedad para fingir los síntomas. Según la defensa, era el reflejo de una mujer aterrada intentando autodiagnosticarse. También había buscado cómo cortarse la carótida, cómo apagar el airbag de un Kia Sorento. Y bueno, esto podría ser señal de que a lo mejor había pensado en otras formas de quitarse la vida, como por ejemplo estrellándose con el coche. Además, en su teléfono había una nota que había dejado en 2022 que decía lo siguiente: un poco ansiosa, pedí Zoloft. Ahí es cuando todo empezó a ir cuesta abajo. Para el Estado, esto demuestra una planificación metódica. Para el psicólogo de la defensa, el doctor Paul Seisel, refleja una urgencia suicida incontrolable, explicando que alguien en psicosis puede usar su teléfono móvil mientras su mente está dominada por delirios imperativos. Esto también ha creado debate. ¿Una enfermera buscando en Google cómo cortarse la carótida? Como si no supiera dónde está. La verdad es que es extraño. Pero bueno, por esa misma lógica también podríamos decir que tampoco sabría que los cuchillos existen y que cortan. La fiscalía parecía tener un caso fuerte basado en esta evidencia. Pero había algo que complicaba el escenario: los meses de deterioro previo. La defensa trajo al estrado a la familia de Clancy, quienes describieron un cambio preocupante entre octubre y diciembre del 2022. Su madre, Paula Musgrove, testificó que Lindsay comenzó a perder peso rápido, que sufría insomnio paralizante y tenía un miedo muy fuerte a dormir sola. El 20 de octubre, Lindsay le escribió: estoy muy enferma, algo está mal, da mucho miedo y no quiero estar sola. Su hermana testificó que para finales de diciembre, Lindsay le confesó llevar un mes sintiéndose entumecida y con pensamientos autolíticos diarios. La señal de alarma más grave ocurrió en su propia cocina. En diciembre, Lindsay le confesó a Patrick y a su madre que tenía pensamientos de lastimar a los niños motivados por voces que ella escuchaba. Para sus médicos, a quienes ella también les mencionó esto, los comentarios fueron vistos inicialmente, según los documentos del caso, como pensamientos intrusivos de ansiedad postparto. Esto apoya la visión de la fiscalía. Los médicos habían visto a alguien deprimida y ansiosa, pero no a alguien desconectada
desconectados de la realidad con psicosis. Sin embargo, la defensa argumenta que el sistema falló espectacularmente en reconocer que podrían haber sido alucinaciones de comando o delirios paranoicos y que su atención fue fragmentada, dándola de alta rápido o atendiéndola en citas breves por Zoom. Y durante ese mismo periodo, la situación con sus recetas médicas se volvió aún más compleja. El abogado defensor Kevin Reddington sostiene que el tratamiento la dejó, palabras literales, como un zombie. Lindsay recibió 13 medicamentos psiquiátricos diferentes prescritos durante los meses anteriores a la tragedia, con múltiples cambios de dosis y nuevas recetas. Primero le recetaron Zoloft, sertralina, para depresión posparto, lo que, según una demanda civil, le provocó una reacción adversa grave, con insomnio masivo, al tener supuestamente un trastorno bipolar no diagnosticado. Al suspenderlo, le recetaron Ativan, Lorazepam y Benadryl en el contexto de sus problemas de sueño. Luego le iniciaron un régimen rápido combinando Prozac, Ambien, Remeron y Clonopin. Otra enfermera le añadió Valium al régimen, recetando en lo que la demanda describe como un silo aislado, sin revisar prescripciones previas. También le recetaron Seroquel, un potente antipsicótico atípico. Según la demanda civil, el deterioro se agravó después de que comenzó ese tratamiento, y fue durante ese periodo cuando Lindsay empezó a describir alucinaciones auditivas graves. A mí lo que dice el abogado de la defensa no me parece descabellado y concuerda. Son medicamentos que se usan para controlar la psicosis, además de potentes sedantes. Esa mezcla, teniendo en cuenta que hay varios sedantes, puede convertir a la persona, figuradamente, en un zombie. El impacto de este historial médico resonó a nivel nacional. La comentarista Candace Owen acusó públicamente a la industria farmacéutica de inducirle a Lindsay una psicosis intencional que la privó de su autonomía cognitiva. Aquí tenemos que ser muy claros. Tomar pastillas no te convierte en otra persona de la noche a la mañana, pero meterle al cuerpo 13 medicamentos psiquiátricos distintos, cambiándolos cada 2x3, es una auténtica bomba de tiempo. Es verdad que medicinas como el Seroquel se usan para calmar la psicosis, no para provocarla. Sin embargo, mezclar sedantes pesados con antidepresivos a ese ritmo no solo te deja en modo zombie. En psiquiatría se sabe que también puede causar el efecto contrario, una desesperación interna incontrolable llamada acaticia o desatar delirios mucho más agresivos, sobre todo si había un problema de fondo mal diagnosticado. Sin embargo, la fiscalía aquí lo que afirma es que todos los medicamentos no estaban recetados a la vez y solo había llegado a tener hasta 4 de forma simultánea, por lo que según eso sería menos probable que estos causaran psicosis. Y aquí está el choque del caso. Para la fiscalía, Lindsay sabía exactamente lo que hacía. Para la defensa, esa lluvia de pastillas terminó de desconectarla por completo de la realidad. De hecho, en su primera llamada desde el hospital, usando el teléfono del psicólogo forense, Lindsay le confesó a Patrick que una voz masculina le había advertido que era su única oportunidad y que no tenía más opciones que matar a los niños y después a sí misma. Vamos, que estamos hablando de que esta mujer ya llevaba manifestando lo del tema de querer hacerle daño a los niños y matarlos desde hacía meses antes de la tragedia. Fuera de la sala del tribunal, Internet no sabía cómo procesar lo ocurrido. En redes sociales empezaron a aparecer teorías alternativas. El interés del público se disparó cuando se supo que Patrick tomó decisiones drásticas tras la tragedia. En mayo del 2023, 4 meses después del crimen, se mudó a Manhattan. En 2024 empezó a salir con la doctora Rachel Blair Danis, médica especialista en fertilidad, y para abril del 2026, poco antes del inicio del juicio, se casaron. Aclaración importante: se mudó a Manhattan 4 meses después del crimen, no 3 días después como están diciendo en TikTok. ¿Qué ocurre? Que 2 meses después de que esto ocurriese, el hombre, el que era su esposo, ya se había casado con otra mujer. Conoció a esta mujer un año después. No la conocía ni había tenido ningún tipo de contacto con ella, ni por medios digitales ni en persona, hasta 2024. Y se casó con ella en abril de este mismo año, es decir, casi 3 años y medio después de lo sucedido. Ante la dificultad de aceptar el filicidio por psicosis, foros de True Crime y plataformas como TikTok desataron 3 grandes teorías conspirativas. 1. La teoría sobre Patrick y Lisa Rinna. En agosto del 2026, la actriz Lisa Rinna subió un vídeo viral afirmando lo siguiente. Alright, he did it. Patrick did it. Patrick's the one who did it. Not Lindsay. Patrick did it. Because, you know, I also heard that women typically don't strangle. Rinna justificó esto que había dicho, asegurando que su terapeuta le había dicho que las mujeres suelen recurrir al envenenamiento y no a la fuerza bruta. Esta teoría no ha tenido ningún tipo de respaldo legal, ya que la propia Lindsay admitió haber cometido el crimen. Es verdad que las mujeres no suelen utilizar métodos que requieran fuerza física y aunque sí hay casos, son pocos. Sin embargo, aquí estamos hablando de niños y de bebés. La fuerza de una mujer sobra para hacer lo que hizo sin complicaciones
complicaciones y seguramente vio ese método como menos doloroso que un cuchillo o un veneno que te destroza por dentro. 2. La conspiración del medicamento Elagolix. Investigadores aficionados descubrieron que la nueva esposa de Patrick, Rachel Dennis, había liderado un ensayo clínico en 2021 sobre un fármaco llamado Elagolix, usado para la endometriosis, el cual tiene efectos secundarios raros de ideación autolítica. La teoría sugería que Patrick y Rachel envenenaron secretamente a Lindsay con esto, explicando su psicosis y las fracturas en su columna al saltar. Sin embargo, la cronología lo desarma. Patrick conoció a Rachel más de un año después del crimen y no se había encontrado evidencia toxicológica de Elagolix en el sistema de Lindsay. Y tercera teoría, el doppelganger y el privilegio conyugal. Basándose en el supuesto parecido físico entre Lindsay y Rachel, algunos usuarios especularon que Rachel estaba en la casa de Duxbury el día del crimen. Decían que Lindsay estaba disociada mirando por la ventana mientras que Rachel cometía los asesinatos y que la boda en 2026 fue una estrategia para invocar el privilegio conyugal y no testificar en contra del otro. Es decir, cuando tú estás casado con alguien, no estás obligado a declarar en un juicio en contra de ese alguien. Para intentar probar un vínculo previo, circularon fotos manipuladas diciendo que Patrick y Rachel habían corrido juntos en una maratón de las Bermudas 9 días antes del crimen, pero sin embargo los verificadores demostraron que esta carrera fue en 2026. Además, él sí corrió solo en 2024 la maratón de Boston. En una entrevista al terminar la maratón, dijo que había hecho esta carrera para recaudar fondos para el hospital que había intentado salvar la vida de sus hijos. En las bandas elásticas de ejercicio con las que Lindsay estranguló a sus hijos se encontró ADN de toda la familia, pero no las huellas de ellas ni de nadie. Alguien tuvo que hacerlo, simplemente las huellas no salen porque al parecer estas no se quedan en la textura de las bandas elásticas. Otra cosa que señalaron como extraña es que Patrick envió un email de trabajo desde su ordenador en casa unos pocos minutos después de cuando dijo haber salido. Y esto tiene una explicación sencilla. Uno no va mutando su vida para saber el minuto exacto en el que salió de casa. En el juicio lo que ha dicho respecto a esto es que pudo haberlo enviado desde el móvil, que no se acuerda exactamente, pero yo personalmente también creo que puede ser que tú dejes mandando un email, pero que el internet pues tarde unos minutos mandarlo y lo enviara ya cuando salió de casa. También se dice que se cambió de botas porque en dos cámaras diferentes se ven de diferente color, lo cual puede ser simplemente cosas de las cámaras que son diferentes, un balance de color o algo por el estilo. Y es que es completamente absurdo decir que Patrick cometió el crimen. Llamó a Lindsay y habló con ella desde la farmacia. Es fácil ver a qué antena se conectó su teléfono para recibir la llamada y ver que estaba en la farmacia y no en su casa. Seguramente sería lo primero que hizo la policía para confirmar las ubicaciones de ambos. A finales de julio del 2026 ha comenzado el juicio. El 20 de agosto cientos de personas, muchas de ellas mujeres vestidas de rosa, se agruparon fuera de la corte en un silencio solemne con carteles que decían "crean en ella". Estaban allí para protestar porque sienten que el sistema médico desestima la crisis posparto. Adentro la defensa avanzaba. El psicólogo, el doctor Paul Seisel, testificó que las pruebas del inventario MMPI, que significa prueba para evaluar trastornos mentales y de personalidad, administradas por el Estado, confirmaban que Lindsay tenía trastorno bipolar y no estaba fingiendo. La capellana del hospital declaró bajo juramento que en más de 200 visitas, Lindsay siempre mantuvo la historia sobre la persistente voz masculina que la obligó a actuar. El 21 de agosto, la defensa llamó a su testigo estrella, el psiquiatra forense Dr. Philip Resnick. Resnick no era un testigo cualquiera. También había declarado en el caso de Andrea Yates, otra madre que mató a sus hijos y cuya defensa se centró en una enfermedad mental grave. Resnick utilizó un término que resumía su evaluación: filicidio altruista. Le explicó al jurado que Lindsay estaba claramente psicótica y sufría el delirio de que los servicios sociales le iban a quitar a sus hijos, dejándolos en un sufrimiento prolongado. En su psicosis pensó que ejecutar a sus hijos y luego a sí misma era el único pasaje seguro para ir todos juntos al cielo. La fiscalía respondió llamando al doctor Abraham Mack, cuya conclusión era muy diferente. Diagnosticó un trastorno depresivo mayor, pero rechazó que Lindsay estuviera psicótica y sugirió que su depresión era meramente situacional, sosteniendo que conservaba una mente racional y calculadora y capacidad para controlar sus acciones. Para el Estado, su comportamiento antes, durante y después de los asesinatos era incompatible con una pérdida de contacto con la realidad. Esto a lo que vamos ahora es muy importante, porque es clave para anticipar el veredicto. En Massachusetts hay una excepción muy diferente a otros estados en casos que involucran la salud mental. Una vez que existe evidencia psiquiátrica creíble para poner en duda su sanidad, le corresponde a la fiscalía demostrar, más allá de toda duda razonable, que ella sí era criminalmente responsable en el momento de los hechos. Es decir, la fiscalía en el juicio
debe probar sin lugar a dudas que, a pesar de tener problemas psiquiátricos, ella tomó todas las decisiones en ese momento de forma consciente. El jurado debe valorar si una enfermedad o defecto mental le impedía apreciar la criminalidad de su conducta o ajustar sus acciones a las exigencias de la ley. Si es declarada no culpable por falta de responsabilidad penal, Lindsay no saldría libre tampoco, enfrentaría un confinamiento en un hospital psiquiátrico de máxima seguridad, potencialmente para el resto de su vida. El jurado siente la presión. El juez ya tuvo que detener el juicio en una ocasión después de que un jurado dijera estar contaminado por información externa debido a lo mediático que está siendo el caso, por lo que se llamó un suplente. Y todavía falta una parte fundamental del proceso, los argumentos finales y la decisión del jurado. Todo apunta a que ella va a ser declarada no culpable por falta de responsabilidad penal según la ley de Massachusetts y probablemente termine en un hospital mental por el resto de su vida. Un diagnóstico psiquiátrico puede explicar la conducta de Lindsay ese día, pero no puede justificar. Yo creo que no hay ninguna duda, pero bueno, probablemente, de que hubo serios problemas en la gestión médica y psiquiátrica en esta persona. O sea, se ignoraron señales que ella misma estaba dando como aviso. Estamos hablando de una persona que, como hemos hablado, llevaba meses advirtiendo que sentía la necesidad de hacer daño a sus hijos. Sin embargo, nada de eso es una justificación para un filicidio de 3 niños. Ese falso empoderamiento femenino culpando al padre ausente cuando ese día estaba en casa y se ausentó por un momento para comprar medicinas y comidas para sus hijos es alarmante. Estuviera en un estado psicótico o no, la realidad es que Lindsay no tuvo la misma determinación para acabar con su vida como la tuvo para acabar con la vida de sus hijos. Cuando llegó a esa parte del plan, curiosamente, tuvo determinación pero no la misma. Cortarse las muñecas y lanzarse de un segundo piso tiene posibilidades de supervivencia altas. Digamos que la voz no fue tan fuerte cuando se trataba de ella y no de los niños. Bueno, tal vez el instinto de supervivencia apareció. Para mí, hay un componente de sadismo ineludible en la forma en la que mató a sus hijos. No es una muerte rápida. Probablemente vio algo aterrador, los miró a los ojos unos minutos mientras se retorcía y unos veían cómo mataban a sus hermanos mientras que ellos esperaban su turno. $1 millón ha recibido Lindsay Clancy por ser mujer, ¿vale? O sea, porque le ha pasado esto siendo mujer. $1 millón. No entiendo. Creo que hay ciertas ideologías que están enfermas. Hay casos más extremos, como el de una mujer llorando porque Lindsay no puede coger los peluches de sus hijos, que no puede acceder a ellos porque su esposo los tiró después de la muerte. O 2 chicas intentando demostrar que Lindsay no se tiró de su ventana, haciendo una dramatización como si eso no fuera posible. Madre mía. Por si fuera poco, la historia se repite hace apenas unos días, el 21 de agosto del 2026, pero bueno, de este caso estaremos hablando en unos cuantos años. Y además donde un padre asesinó a sus 3 hijos porque según él, la voz de Dios se lo había pedido. Pero vamos, tranquilos, ¿no? Por no vais a ver 300 señoras en la puerta del juzgado apoyándolo, ni dándole $1 millón, ni diciendo que la culpable seguramente sea su mujer porque no le dio apoyo emocional.